La palabra inglesa ground significa, pues ya lo sabéis, tierra, suelo, cimiento. Bueno, musicalmente hablando significa otra cosa un poquito diferente. Es un género musical específicamente inglés de la música de tecla. Es una música que se basa pues en un ground, en un suelo, en un bajo recurrente. Claro, es una música que tiene algo que ver, está basada en el mismo principio estructural, pues eso, de las chaconas, de las pasacaglias, solamente que el bajo pues no tiene que tener necesariamente ni 8 ni 16 compases, como en esas formas de la música del continente, que dirían los ingleses, sino que normalmente los bajos de los ground tienen 2 compases, o tienen 4, o a lo mejor tienen 3 o 6, en fin. Entonces la forma, digamos, que está menos codificada. El ground designa, por tanto, tanto el bajo como la pieza construida de acuerdo con un sistema de variaciones sobre dicho bajo. Henry Purcell es uno de los más imaginativos cultivadores y de los más felices cultivadores de semejante género. La particularidad es que sus grounds normalmente, pues el bajo y las variaciones resulta que no tienen la misma longitud. Y esto, claro, es muy bonito porque entonces se produce que la estructura esa circular propia de la forma queda elegantemente enmascarada, se diría que disuelta. Si prestamos atención al bajo, vemos que sigue ahí obstinadamente volviendo sobre sí mismo, pero a veces la variación se desarrolla por su cuenta y es más larga, ocupa 3 compases, ocupa 4, en fin. El ground con el que vamos a comenzar, que es brevísimo, por otra parte, es una transcripción de un aria, o sea que a su vez está usado para una música cantable, aunque luego él mismo hiciera una adaptación para tecla. Pues el aria Corona el altar, que originalmente está escrita para la oda del cumpleaños de la reina Mary, pues me parece que era para el 32º cumpleaños, porque esta desdichada soberana, como sabéis, falleció a la altura del 33º de viruela. Pues me parece que este es del año anterior, del anterior todavía, porque es del 93. En fin, en todo caso es una de las composiciones más exquisitas, más populares también de Purcell, más melancólicas, por supuesto, absolutamente ideal para comenzar esta noche nuestro viaje. Y he aquí que conocí a estas damas que cantan de modo excelente, concertando e improvisando con seguridad. Y el señor duque me favoreció, mostrándome toda la música que ellas interpretan de memoria y dejándomela ver escrita, con todos los adornos y cadencias que ellas añaden y ejecutan.
Este esto está escrito por Alessandro Strillo, que era un compositor, es el padre del libretista de Orfeo, se llama igual, y que es compositor al servicio de Cosme de Médicis. Y este hombre escribe estas palabras en las últimas semanas de 1584, desde la corte de Ferrara, de modo que hemos retrocedido exactamente casi un siglo desde Parcel acá, aunque vamos a seguir teniendo ese ground, no en el sentido anterior, sino en el sentido de que vamos a oír música apoyada en un bajo que es el de un cémbalo, ¿no? El duque, cuya liberalidad está ponderando de esta manera, es Alfonso II de Este, y las cantantes, cuyo arte alaba de este modo, son tres damas del séquito de la duquesa Margarita de Este, que se llaman Lucrezia Bendidio, Laura Pederara y Tarquinia Molcha. Esta última se casa justamente ese año y 2 años más tarde va a ser sorprendida en flagrante adulterio con un músico de la corte, con Jacques de Bert, de modo que la destierra, ¿no? En fin, el así llamado concierto de las damas de Ferrara, cuyos nombres son los antedichos, fue una verdadera camerata, ¿no? Y una de las más célebres e imitadas por todas las cortes italianas de su época. El Concerto Ferrarés fue, por tanto, pues algo así como la primera agrupación que haya practicado música de cámara de un modo regular y establecido, aunque claro, era música de cámara vocal, no instrumental. Naturalmente no todo el mundo podía disfrutar de su arte. Era un goce restringido pues para los invitados, música de la nobleza, o sea, era música reservata, en el sentido más estricto, más exacto del término. Para las voces de estas ejecutantes, que sin duda eran grandes virtuosas, al menos otros testimonios hay también que alaban pues eso, su gran virtuosismo como cantantes y demás, escribieron madrigales acompañados por el cémbalo los más esclarecidos músicos de finales del Quinquecento: Lucha, Asco, Gesualdo, Pomponione, Nena Luca, Marencho, quien queráis, o aquella a quien nosotros vamos ahora a solicitar, ¿verdad?, la presencia de su vuestro para deleitarnos en los próximos minutos. Bárbara Strozzi, veneciana, hija de Isabel la Griega. Aquí hay otra historia, probablemente, porque esta mujer se llama Strozzi, pero su verdadero apellido no era ese. Este apellido figura así en la historia porque es el de su padre adoptivo, que es el poeta Giulio Strozzi, de modo que habría que ver aquí qué es lo que pasa, no me quiero meter a averiguarlo. Uno de los madrigales de esta mujer, que era compositora esclarecida y al parecer excelente cantante ella misma, miembro fundador y uno de los más ilustres de la Academia degli Unisone, una de estas academias que pululaban, ¿no?, en el norte de Italia en esta época, pues está escrito para el repertorio precisamente de esta formación a la que nos referíamos. La silla es un madrigal especialmente difícil y virtuosístico y cuyo texto, probablemente del padre adoptivo de Giulio Strozzi, comienza así: qué dulce es escuchar una boca graciosa cantando alegremente poesías de amor. Una voz seductora, con ágiles adornos, te embelesa, te envuelve, te toca y te penetra como para besarte el corazón.
El canto di Bella Bocca de Bárbara Strozzi. Eran Emma Kirby, Evelyn Tabb y Mary Nichols con con Anthony Rubli, que estaba ahí con el bajo. Antes habíamos tenido a Bob Van Aspern en el clavecín, no lo habíamos dicho, con la pieza de Parcel. Música de cámara, este exquisito madrigal acompañado para el concierto de las Damas de Ferrara. Música de salón también, en el sentido pues más preciso del término, música reservata, decíamos, música para la intimidad. Vamos ahora a avanzar exactamente 340 años, nos vamos a venir a 1921. La última obra para teclado de uno de los más grandes compositores de este siglo, muertos en este siglo, Gabriel Fauré. Como Chopin de Fauré, ya sabéis que tenemos una especial fascinación por él en música reservata. Como Chopin, Fauré también talló sus exquisitas gemas pianísticas en el estilo de lo que podríamos llamar música de género. La música de piano de Fauré, pues ya sabemos, son valses, barcarolas, impromptus, nocturnos. Jamás nos vamos a encontrar esos títulos tan propios de los románticos, fantasías, poemas, nada, ni la más leve condescendencia con la literatura, con el programatismo, no. Música absoluta, música abstracta. Los nocturnos de Fauré no son, en modo alguno, al menos no siempre, esa suerte de piezas lánguidas puestas de moda por los románticos, bañadas por el claro de luna, ¿verdad? Sino ocasionalmente episodios que en muchos momentos al menos contienen episodios de gran dramatismo, de gran intensidad. Nosotros vamos a escuchar lo que decíamos hace un instante, el 13º de ellos, su última obra pianística y una de las últimas, porque después ya hizo el trío con piano y el cuarteto de cuerda, del que hemos oído en nuestro primer programa. Oíamos el movimiento lento, que es una belleza, ¿no? A diferencia del nocturno romántico que decíamos, es melodía acompañada, recordamos el estilo pues propio de John Field, que es el que inventó en realidad el género, con esa cantabilidad casi operística, tomada en muchos momentos pues de los operistas italianos, ¿no? En fin, aquí estamos ante una pieza de escritura deliberadamente polifónica. Concretamente el arranque es a 4 voces, que arranca con imitaciones, al entrar la cuarta voz lo hace por movimiento contrario. Es un comienzo de gran serenidad, no exento de dramatismo, también con cierta ambigüedad armónica y que forma un gran contraste sobre todo con el final de la agitada sección central para regresar, como es lo propio de la forma, regresar finalmente a la misma desolación y el mismo despojamiento del inicio. No se trata solamente de una de las mejores piezas pianísticas de Gabriel Fauré, que por supuesto lo es, sino indiscutiblemente también de una de las verdaderas cimas del pianismo del presente siglo.
¿Cómo es Foré? ¿Cómo es Foré? Este es el 13º nocturno, se diría que es la música de una playa en invierno, ¿verdad? David Lively, un pianista estadounidense, esta música parte, decíamos, del romanticismo, pero entre la presencia de la polifonía por una parte y luego este colorido armónico por la otra, hacen que esta música sea sorprendentemente moderna por partida doble, porque claro, esas armonías solo son concebibles después de Debussy, pero resulta que Fauré llevaba haciendo eso pues muchísimo antes del cambio de siglo. Le pasa un poco a la música de Fauré pues lo mismo que tiene mucho que ver, por cierto, a la del grandísimo Federico Mompou, que es música que está absolutamente fuera del tiempo, es música de género y sin embargo está fuera de tiempo, pero solamente se puede haber escrito en este siglo, y es música de la eternidad, que en fin, en último extremo, pues esa es la condición a la que tiene que aspirar el arte. Y eso sí, música instrumental irreductiblemente, música irreductible a cualquier transcripción o arreglo. Esto no se puede escuchar en un arreglo de, ¿qué digo yo?, de guitarra y flauta o cualquier cosa. Estos acordes, esta especie de indefinición tonal que hay en ciertos momentos, esto solo puede sonar así porque están en ese espacio a la vez neutro y a la vez resplandeciente que es el teclado. Es decir, esto es pura tímbrica, o mejor dicho, ritmo armónico, pero sometido a una tímbrica. Eso es lo que es ante todo, ¿no? Es algo que supera las categorías de polifonía, de melodía. Vamos a contrastarlo con otra música que justamente es al revés. Música que solamente es monodia, melos. Melos además aperiódico. Puro fluir rítmico, modelado sobre movimientos puramente melódicos, melodía exenta, autosuficiente, que no precisa de soporte alguno para exhibir su belleza altiva, transfigurada y extática. Dicho esto, yo creo que todo el mundo entendéis a lo que me estoy refiriendo. Canto gregoriano, que no había sonado nunca en el programa, en manos, precisamente, de quien sea su mayor o sus mayores intérpretes, el coro de los monjes de Solesmes y Joseph Gallard. En fin, el ofertorio Jubilate Deo es una de las melodías más suntuosas, de más amplio trazo de todo ese inmenso corpus que es el canto gregoriano, que son entre 3.000 y 3.500 melodías más o menos, que precisamente los benedictinos de Solesmes rescataron de su escritura original. Precisamente don Moqueró y don Guéranger, Gallard es alumno o fue alumno de Moqueró, fueron, decimos Moqueró y Guéranger, los creadores de la paleografía científica, lo que por cierto no dejó de acarrearles considerables problemas con la curia vaticana. A uno lo desterraron y al otro poco menos, porque claro, había ahí un tema de intereses económicos muy fuertes con la editorial Pustet, que era la que tenía la exclusiva de las ediciones pues para todos los monasterios del mundo del canto gregoriano, tal como se cantaba en el siglo XVIII-XIX, que se cantaba, bueno, aparte de eso se cantaba, nos lo ha dejado Mendelssohn dicho, acompañado con séptimas de dominante y con trinos belcantistas y cosas así. Pero en fin, esta es otra cuestión. Vamos pues con este Jubilate Deo. Decimos que es una de las melodías más bellas de todo el repertorio. Hay una primera frase, la segunda repite la primera, pero la mitad comienza a desarrollar la figura melódica ascendente y va subiendo, sube una octava y media, y en ese desplazamiento de la melodía hacia arriba hay algo absolutamente de una belleza celestial, vamos. En fin, es de una cosa de una belleza arrebatadora que mejor o más vale que nos callemos y la escuchemos.
pues esta melodía de belleza desmesurada era el ofertorio jubilate del modo primero, del modo dórico, podríamos decir, en el sentido de que es el equivalente sería el equivalente del re menor, aunque en realidad no es así, no es con la final en re, pero con la dominante en sol. Bueno, con esto del dórico no va a ser la primera vez que pronunciemos esa palabra, lo mismo que tampoco va a ser la primera chacona que escucharemos en la noche de hoy, pero lo dejaremos para más adelante. Ni que decir tiene que este era el coro de monjes de San Pedro de Solesme, los más grandes intérpretes que ha habido del gregoriano en la versión, digamos, moderna, con Josep Gallard al frente, con aquel grandísimo músico que murió en 1972, por cierto, a los 87 años, y que había sido, decíamos, discípulo del fundador. Y esta es una de sus grabaciones, esas grabaciones de belleza insuperable de los años, de comienzos de los años 50, que, en fin, está el tipo de rítmica que pone en circulación Gallard en cierta medida contraviene un poco la norma tradicional que se aplica aquí, es más sencilla, más fluida, más directa, ¿no? Si en el arte se puede hablar, como siempre estamos diciendo esto, como una alternancia entre clasicismo y expresionismo, escuchando músicas como esta, podríamos también reflexionar que la música se podría hablar de ella dividida en grandes periodos. Un periodo, digamos, polifónico, un periodo horizontal, que sería el periodo, por ejemplo, esta música melódica es horizontal, la polifonía es música horizontal, y luego otras etapas que son de música vertical, por ejemplo la ópera, es decir, el melodrama, la música de la melodía acompañada, el sinfonismo, todo eso es la música armónica, todo eso es música vertical. Y esto no viene humo de pajas porque lo que vamos a escuchar ahora es música dodecafónica, y esto viene a ser algo así como la última música que es, aunque también tenga una componente armónica, como es lógico, está concebida esencialmente de manera polifónica, de manera horizontal. La última, o si se quiere, la penúltima música horizontal de la historia. Dodecafonismo, esa es una de esas palabras inexactas que hacen mucha fortuna, como atonalismo, se diría como que las cogen los periodistas, que son los hombres que, como se sabe, pues cobran dinero por destruir el lenguaje y por machacar el significado de las cosas, ¿verdad? Y entonces uno de los estribillos que suelen coger, pues por ejemplo es este dodecafonismo. Claro, la palabra en parte explica de qué va, pero no. Se suele llamar así pues al sistema que crea Schoenberg a comienzos de los años 20, y es una música basada en escuchar los 12 sonidos, en que cada momento se escuchen los 12 sonidos de la serie del conjunto armónico de la escala temperada, pero que no están organizados según una organización de tipo jerárquica, la de la armonía, sino solo por las relaciones internas, las relaciones interválicas que guardan entre sí. La idea es ordenar los 12 sonidos en una serie, por esto la palabra serial quizás más exacta, en una serie cualquiera, y extraer de esa serie todos los motivos, las melodías, los acordes de acompañamiento, eso sí, sin que, al menos en teoría, se repita ningún sonido antes de escuchar el siguiente, para que todos queden equitativamente, el ámbito armónico quede absolutamente cubierto. La palabra pantonal que el propio Schoenberg proponía es mucho más exacta, ¿verdad? La cuestión entonces esencial es cómo se diseña la serie, con qué intervalos se utiliza esa serie, qué propiedades, podríamos decir que geométricas o topológicas tiene. La serie se basa en 4 posiciones esenciales, la serie directa y la que se obtiene al invertir los intervalos, si hay una tercera para arriba, pues una tercera para abajo, una segunda mayor para arriba, pues una segunda mayor para abajo, salen así 2 series y luego leídas al revés da otras 2 posiciones que al llevarlas a los 12 grados de la escala pues nos dan 48 posibilidades de organización de la serie. Y de ahí se obtiene pues la música, o se puede obtener la música absolutamente de cualquier composición. Es fama que obras, por ejemplo, como Moisés y Aarón, pues esa inmensa ópera, los 2 actos de esa inmensa ópera están construidos con una única serie que además es parcialmente simétrica, con lo cual encima sus posibilidades de combinación y de transposición están deliberadamente más limitadas. La serie es, por tanto, una cosa que no se oye, sino que es el principio unificador de los elementos verticales y sobre todo horizontales de la música. Y es aquello que unifica, que proyecta pues la unión de todas las ideas temáticas entre la composición entre sí.
Naturalmente estamos hablando de un método de composición, no de una estética. La prueba es que con esta misma idea, un señor como Webern, en último extremo, trabaja, vamos a decir, desde un punto de vista clásico, y un compositor como Berg trabaja desde un punto de vista expresionista, es decir, romántico. Esta es la otra gran oposición que vertebra la historia del arte. Bueno, pues todo esto viene a cuento de que vamos ahora a escuchar el prototipo, ¿verdad? La obra en la que se plasma a gran escala y a escala sinfónica por primera vez en la historia lo que se puede llegar a hacer con este método de composición y cómo, completamente al margen de las reglas de la armonía tradicional, es posible obtener una música de la misma fuerza, de la misma belleza, de la misma intensidad expresiva y que básicamente conserva pues una organización interna que se basa, por así decir, en el mismo juego de tensión, de relajación, de esponjamiento o de colmatación de la textura polifónica, etcétera, 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 pero que sin embargo no se basa en el sistema de tensiones creados por el concepto de consonancia-disonancia, que es en lo que se basa la armonía tradicional. O sea, las variaciones para orquesta, el opus 31. Ha escrito Schoenberg otras piezas ya dodecafónicas a esas alturas, la suite para piano, el quinteto de viento, el magnífico quinteto de viento, la suite para 7 instrumentos, pero la primera obra de tipo dodecafónico escrita para gran orquesta es esta. La obra se concluye en 1928, tras un hiato, se queda Schoenberg parado a la altura de la quinta variación, luego lo retoma y lo estrena Furtwängler con la Filarmónica de Berlín el 2 de diciembre de 1928. La obra comienza con una introducción que es gemela de una enorme coda que hay al final. Después viene el tema propiamente dicho. En esa introducción se llega enseguida a un gran crescendo y tras ese crescendo entra un trombón y desgrana un motivo de 4 notas que dice si bemol, la, do, si natural, que es la representación musical del nombre de San Juan Sebastián Bach. Es el sagrado nombre de Bach, escrito en música. El propio Bach firmaba así, con esa suerte de acróstico musical, ¿verdad? Ya sabemos que en el sistema musical de escritura ortografía musical alemán, a las notas le corresponden letras, de manera que es posible escribir los nombres o ciertos nombres con notas. Pues el de Bach se escribe así, si bemol, la, do, si natural, y luego ese tema va a aparecer en varios momentos de la obra y va a ir dominando paulatinamente por lo que es la coda, ese grandísimo final. Tras el tema, que son 4 periodos de 6 compases, cada uno con una melodía de 12 notas, que es una de las 4 posiciones de la serie, pues ya comienzan las variaciones en número de 9 y en las que hay toda suerte de contraposiciones, de oposiciones y de desarrollos, y que desde luego suenan muchísimo a la gran gramática musical orquestal del tema variado y que al mismo tiempo es tema desarrollado, tal como lo utiliza un Brahms o tal como lo utiliza un Max Reger, que es con los que en último extremo la obra deliberadamente busca enlazarse. Es particularmente hermosa la variación camerística, que es la tercera, el vals, en fin, y hay variaciones de todos los tipos, desde un gran movimiento hasta otras enormemente estáticas y calmadas. Lógicamente no podemos entrar aquí a analizarlas, vamos, ni de lejos. Y luego viene ya un finale que ocupa pues algo así como un tercio de la obra y que es un finale en 5 secciones que va estando todo dominado paulatinamente por ese tema del nombre de Bach que aparece, se pierde, reaparece hasta finalizar gloriosamente con un acorde que totaliza los 12 sonidos de la escala. Decimos que es absolutamente imposible entrar en un análisis ni siquiera superficial, por lo más, ni maldita la falta que hace. Como antes decíamos, de Brahms o de Reger, se trata de música absoluta, penetrada, eso sí, de la mayor inventiva, del mayor colorido, de un sentido del contraste, de la energía motriz, rítmica, y amén de todo ello, una de las partituras orquestales más llenas, más atravesadas por el hálito del misterio, del más profundo, del más turbador lirismo de toda la música orquestal reciente.
composición, pero fecha de la primera edición, de la publicación de las chansons polifónicas de Clement Jeannequin, las publicó Pierre Gatignan. Jeannequin había nacido en Poitiers en 1845 y murió en París en 1558. Fue protegido por el cardenal de Guisa, protector a su vez de Erasmo, de Clement Marot, de Rabelais. Fue maestro de capilla en Angers, en Chartres, músico de Enrique II, pero la ruina de este último determinó la del propio compositor, que acabó falleciendo, siendo como era su música enormemente popular, acabó falleciendo en un humilde tabuco del Quartier Latin en la más abyecta miseria. En fin, Jeannequin fue el más feliz autor de chansons, de este género típicamente francés polifónico del Renacimiento, de chansons especialmente brillantes por el aspecto imitativo, por el aspecto programático que entrañaban, encantadoras. Se diría como pequeños tapices sonoros en que se reflejan hechos. Pues hay una famosísima, que ya la oiremos aquí, que se llama Les Cris de Paris, que están pues todos los cantos de los vendedores, los pregones callejeros de los vendedores. Esta otra, la que vamos nosotros a escuchar hoy, pues junto con Les Cris de Paris debe ser la más famosa de las obras suyas, ¿no? Es una obra en la que se diría que el tiempo se detuviera para mostrar, como se diría que como congelados, los múltiples detalles, las viñetas de un combate. Decimos que es su más célebre pieza imitativa de la época, La Guerre se titula. La guerra o la batalla de Mariñana, aparecen muchas otras ediciones con ese mismo título, en referencia, el texto además habla de ello, en referencia a la victoria de Francisco I contra el ejército de la Guardia Suiza de los milaneses, batalla que tuvo lugar en 1515. La pieza se divide en dos partes. Comienza más extática, la primera más dinámica, la segunda comienza con una suerte de exordio: écoutez tout gentil la victoire escuchad la victoria de Francisco I, tal. Y entonces esta parte está en octosílabos, de una rítmica más cuadrada, regular, acordes y arpegios perfectos que descienden como si fuesen fanfarrias de trompetas. Luego ya el estilo se va haciendo pues un poquito más declamatorio, ¿verdad? Más rápido, con frecuentes cambios de tempo, de rítmica, de 2x4 a 3x4. Se van describiendo lo que podríamos llamar los preparativos del combate. En breve silencio, y entonces ya viene la descripción de la lucha propiamente dicha. Y esto es un juego ingenuo si se quiere, pero muy eficaz y muy colorista, muy fascinante, de una enorme panoplia de recursos onomatopéyicos vocales, y el contrapunto lo que hace es que se entreteje a través de esas imitaciones, que son imitaciones de ruidos, de las flechas, del movimiento de los caballos, de disparos, de arcabuces, hay toques de trompeta, que además estos ratas de biblioteca que siempre hay, pues han conseguido identificar varios toques de corneta, toques militares, que corresponden efectivamente, si no ne vero ben trovato, ¿verdad?, a la época histórica real de la batalla. En fin, de esta música y de su prodigioso caudal narrativo, sobre todo de su enorme imaginería sonora, han nacido todas las batallas, todo el género musical de las batallas, eso sí, instrumentales muy posteriores de la historia. Soufflez
le lion, donnez dedans, frappez le lion, soyez Riez, riez, bombardes et canons. Riez, gros courtos et forçats. Pour secourir les compagnons. Pour secourir les compagnons. Tenez, sauvez les compagnons. Bon, 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 bon. Courage, campagne, je menais les corrigeants.
Esta emocionante representación sonora del combate era la famosísima La Guerre o La Batalla de Mariñán de Clement Jeannequin. Se diría una verdadera ilustración, una verdadera representación sonora para otra batalla no menos célebre, casi contemporánea, una batalla pictórica, la de San Romano, la que ganaron los florentinos contra los sineses en 1432 y que Paolo Uccello inmortalizó en 3 telas maravillosas allá hacia 1460 por ahí, y que una de ellas, de las 3, está en los Uffizi, la otra en la National Gallery y la tercera en el Louvre. Esto de Jeannequin es una música que, bueno, está prefigurando, decíamos, todo un género instrumental, aunque sea música vocal. Vamos ahora con otra música instrumental, pero que esa es irreductiblemente cantable. Música de cámara, ¿verdad? Y que, como pasaba la semana pasada con la de Britten, es música para quinteto de cuerda y música de periodo juvenil. 23 años tiene Carl Nielsen cuando, hombre de maduración tardía como compositor, cuando escribe su primera composición de cámara, que es un cuarteto, y enseguida va a seguir un quinteto. Son sus obras que crecen o que nacen en él al conocer las partituras más o menos homólogas de Mozart, de Haydn, de Pleyel, de Onslow, de Svendsen. Entonces muestra estas piezas a Niels Gade en Copenhague, y gracias a eso este hombre le recomienda para estudiar en el conservatorio. Hay que recordar que Nielsen todavía no había tenido una enseñanza académica propiamente dicha, una enseñanza académica regular. Había estudiado violín con Petersen, había aprendido solfa con su padre, tocaba el cornetín en el regimiento de Odense, en fin. El quinteto no se tocó más que privadamente como Opus 3, que luego el Opus 3 se lo dio él a una colección de piezas para piano. La obra se hubiese quedado inédita si no le hubiera solicitado una música para cuarteto Thorvald Nielsen, el primer violín del cuarteto, un cuarteto que hubo posteriormente en Dinamarca, y que por cierto es abuelo precisamente de Peter Fabricius, que es el primer violín con quien vamos a escuchar nosotros esta noche ese movimiento. En 1925, en ocasión del jubileo del 60º aniversario del compositor, se volvió a escuchar esta obra por primera vez. Y luego otra vez más en el año 31, el año de su fallecimiento. Si se quiere, los movimientos extremos, el scherzo, están excesivamente recargados, pero el lento, pese a su aspecto casi naif, no deja de tener una poesía y una emotividad directa e ingenua que justifica la tensión y el apoyo de Niels Gade, y desde luego la que nosotros vamos a dedicarle también en los próximos minutos. Como el propio Nielsen dijo después, es una sucesión, apenas no es otra cosa sino de 3 melodías con retorno variado de la primera. Está desprovisto de originalidad y de técnica, pero pese a todo en la música hay algo que es vivo y fresco.
El movimiento lento del quinteto para cuerda de Carl Nielsen, una obra absolutamente de juventud, de 1888. Lo hemos oído en versión del cuarteto contra el abuelo, de cuyo primer violín es precisamente el que exhumó la composición, y con Philippe Niguele de segundo viola. Vamos a retornar a Francia, pero no a la del 16, como antes con Clement Janneken, sino a la del 17, por tanto no a la música vocal, sino a la música de laúd, el instrumento rey, el más noble y estimado de todos por la dulzura de sus melodías, por el número y armonía de sus cuerdas, por su amplitud, su afinación, por las dificultades para tocarlo con perfección, como hacen los grandes músicos aún vivos como Enclos, Blanc, Roger, Merville, Avignon o Gaultier. Esto es lo que escribe Pierre Mersenne en 1636, y ese Gaultier, al que cita al final, hay dos músicos con este nombre, que son parientes, pero al que se refiere es a Enemond Gaultier el Viejo, llamado así por su sabiduría, digamos que como título de autoridad, no porque realmente fuese mucho más mayor de edad que el otro. Este hombre vive y muere, nace y muere en una pequeña localidad del Delfinado, Villette-Zerpez, pero conoció la gloria, en fin, el gran tumulto mundano y al mismo tiempo la soledad. Murió en 1651 con 76 años, pero desde los 7 había sido paje de Antonieta de la Marck, la futura esposa del duque de Montmorency, condestable de Francia y gobernador del Languedoc, para pasar pronto a ser el laudista favorito de María de Médicis. Y entonces, claro, conoció todos los grandes vaivenes de esta misma soberana. La siguió hasta el exilio, luego retornó a la corte en la restauración de 1620, y entonces, claro, como ella tocaba el laúd y este era su maestro, pues todo el mundo le tuvo que dar por aprender el laúd para no ser menos. Hasta el mismísimo Richelieu es fama, y cuentan los cronistas que jamás se vio cosa más cómica ni grotesca que este sujeto, ¿verdad?, el cardenal Richelieu, pues queriendo entendérselas con el instrumento ya de por sí difícil. Finalmente, el exilio definitivo de la reina madre le precipitó a él en la miseria. No había querido aceptar ni un título ni ninguna de las múltiples canonjías que en sus años de esplendor se le ofrecieron. Volvió al castillo de su hermano a orillas del Ródano, en Neve, a 2 leguas al sur de Lyon, y allí permaneció por los últimos 20 años de su existencia, en que, por cierto, fue desplumado por una doncella venal con la que vivió amancebado en sus últimos tiempos. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos de sus bellísimas piezas para laúd, uno de los músicos más refinados de su época. Nos detendremos en una, decíamos al principio que no íbamos a escuchar el único ground, la única chacona, pues precisamente la más famosa de las chaconas de Gaultier es la que viene ahora, o la que nosotros vamos a visitar ahora. La Cascade se titula. Es una pieza que, en el estilo de la chacona francesa de la época, recordad aquella de Charles Mouton que escuchábamos aquí hace unas semanas, repite el tema cada determinado número de variaciones, no de una manera regular, con lo que, claro, nunca sabemos exactamente qué cantidad de variaciones hemos escuchado, mezclando lo que es propiamente hablando la idea de una chacona con la idea de un rondó. En todo caso, se trata de una de las más, con su preferencia por el registro grave del instrumento, de una de las más hermosas piezas de este género jamás escritas en el gran siglo del laúd francés.
Este era Enemond Gaultier el Viejo y su famosísima, su bellísima chacona La Cascada, era Hopkinson Smith. Y ahora nos vamos a ir, vamos a dar otro salto pues muchísimo mayor en el tiempo, pero nos vamos a ir, vamos a fechas y días precisos, exactamente a Roma, al Teatro Apolo el 18 de enero de 1853, porque antes al comenzar el programa hablábamos de lo de que si se desbordaba o no el Ebro, y claro, eso tiene muchísimo que ver con lo que ahora nos ocupa, porque esta es una ópera que venía ya empezada de antes de subir el telón, como los ríos, ¿no? En vista de lo cual, cada vez que aparece uno de los 4 personajes principales, nos vuelve a contar la ópera, pero desde un punto de vista diferente, con lo que aquello es un lío, porque es todo una complicación y un contradictorio. Bueno, lo primero entra un bajo, que este parece ser que es pariente de un barítono que sale luego, y viene con una historia que es lo suyo truculenta. Resulta, mira, contando que había una mezzosoprano, que la habían, pero eso había pasado antes de empezar la ópera, que la habían quemado porque era bruja, porque le había echado mal de ojo al hijo del padre del barítono ese que luego va a salir, y entonces tenía una hija de su misma cuerda de mezzosoprano, no de barítono, la cual, para vengar a la madre, no se le ocurre nada mejor que robar al hijo del padre del barítono, perdón, al hermano del barítono. Quiero decir que todavía no es barítono, claro, a esas alturas, que luego resulta que va a ser tenor, no este, sino el otro, porque entonces la Mecho, que se ha hecho también tal lío de parentesco, que al que tira la pira no es el hermano del futuro barítono, sino a su propio hijo, total, que entonces le toca criar al otro, o sea, al tenor, como si fuera el suyo. Con lo que resulta que cuando por fin empieza la ópera que nos ocupa, estamos con que el hijo este se ha metido, ya decimos, a cantar de tenor entre bastidores acompañado por una arpa, cosa que a una soprano que hay resulta que es que la pone cantidad, pero a esta soprano la desea un barítono perfidísimo, y entonces la soprano se lo está contando a una comprimaria que ha conocido al tenor cantando, y que entonces a mayor complicación resulta que el hermano del otro barítono está con los de un bando, porque es que hay una guerra, todas estas, y una guerra que claro, hay un partido que están a un lado del Ebro y otros están al otro lado del Ebro, y entonces el barítono acaudilla a los unos y el tenor a los otros. Entonces se complican las cosas de manera tal que cuando aparece el barítono resulta que el otro, que es el hermano, pero él no lo sabe, le está calentando a la soprano cantándole ternezas. Total, que hay un desafío entre los dos, y entonces resulta que tienen un duelo que lo tendrán en la chácena del teatro, porque no lo vemos, y entonces la gitana le cuenta que a la madre la habían quemado en ese mismo decorado del acto segundo, y el tenor, que debe ser un poco bobo a todas estas, no se percata de que entonces él, ¿de quién es hijo? Total, que como la soprano se cree que al tenor lo han matado en el acto anterior, se mete monja. Y cuando anda en estas, aparece el conde con el coro de soldados que había en el acto primero, se la quiere llevar del claustro monacal a la marital coyunda, cosa que a la soprano le hace menos gracia que si le ofrecieran morcilla, y en semejante dilación aprovecha el tenor fingido para presentarse ese al mando de un escuadrón que era el otro medio coro, que vienen vestidos pues como de hippies, vamos a decir, y entonces se la lleva aprovechando que cae el telón. Total, que cuando parecía que ya se le iba a ligar por fin el hermano del otro barítono, porque aprovechando que la aventurosísima circunstancia de que pasaba por allí un partiquino disfrazado de fraile, porque es que esta es una ópera que además de monjas y de la policía también salen frailes, y además a todos los personajes les sale todo mal, que en fin, ya se ve con todo lo dicho, sin necesidad de inventar el Ebro, que no podía desarrollarse más que en España, como habíamos al comienzo dicho, pues entonces sucede que al barítono le han hecho prisionero a su madre, la Mecho, y allá se va el tenor a salvarla, con el resultado de que le cogen preso él también. Total, que entonces toda la ópera sucede de noche, con lo que claro, nunca nos enteramos exactamente de qué es lo que pasa. Y al comienzo del acto cuarto, la pobre soprano está en medio de la oscuridad, al pie de la torre, donde su amado tenor languidece, él y su madre, la del otro hermano del barítono, no la de la soprano, ¿se entiende? Están los dos aguardando los primeros rayos del amanecer para que los lleven, para encaminarse al patíbulo. Entonces los frailes rezan un miserere que se oye fuera de escena. El tenor canta también fuera de escena, en lo alto de la torre, para variar. Total, jamás se había escrito una escena en que soprano alguna exhiba con la más desgarradora intensidad su soledad, su impotencia
y su desolación.
di cupo terror contenere cosa che tutto m'investa l'acqua respiro i palpiti al mar e respiro al cor.
Bueno, hemos dejado toda la gran escena de Leonora del primer cuadro del cuarto acto del Trovador, porque claro, oír a la Calas en estado de gracia como estaba aquí, verdaderamente pues merecía la pena. La hemos dejado con su cabaleta, con su dúo, con su miserere, y ahí en la coulisse, ¿verdad?, estaba Giuseppe Di Stefano cantando el Manrico con la orquesta y el coro del Teatro de la Scala, y Karajan, una grabación del año 56, que ha llovido, y que desde luego pues no ha perdido un ápice, no, por supuesto, de su fuerza y de su belleza musical, pero que técnicamente verdaderamente es asombrosa y es inmejorable si reparamos en la época. Como curiosidad, comentemos que esa campana que da un mi ahí en el miserere, ese mi grave que se oye por debajo del coro, que por cierto para el coro es un rato comprometida esa entrada porque están fuera, están entre bastidores y no tienen más apoyo que esa campana, y hay un momento en que se oyen, ahí está eso a 4 voces, ¿no? Y entonces, bueno, pues es facilísimo desafinarse ahí, con las consecuencias no ya indeseables sino terribles que el caso puede acarrear. Pues parece que Verdi conseguir esa campana afinada en un mi le costó Dios y ayuda en la Roma de la época, ¿no? Al final hubo que traer la campana pues de no sé de qué iglesia, porque no había una campana tubular afinada en mi en ningún teatro italiano del momento, y por supuesto pues en el Teatro Apolo, que es donde esta obra se estrenó, como antes comentábamos, pues tampoco. Bueno, tampoco queda ya, no ya campana, sino tiempo para continuar nosotros, no el nuestro. De modo que demos un rápido vistazo a las músicas que hoy sonaron aquí. Un Graun de Henry Purcell corona el altar en versión de Bob Van Asperen para abrir boca. Un madrigal, por cierto, de boca bellísimo, el canto de La Boca de Bárbara Strozzi. El 13º nocturno de Gabriel Fauré. Un Jubilate Deo gregoriano en la versión memorable, también histórica, de comienzos de los 50, pues contemporánea de esto de la Calas, de Joseph Gallard, con el coro de monjes de San Pedro de Solesmes, el Jubilate Deo del modo primero. Las variaciones para orquesta de Arnold Schoenberg, en la versión de Pierre Boulez, con la Sinfónica de Chicago. La Guerra o la Batalla de Marignane, de Clement Jeannequin, por el conjunto Clement Jeannequin, precisamente. El movimiento lento del quinteto de cuerda de Carl Nielsen. La Cascade de Nemón Gaultier, en versión de Hutchinson Smith. Y luego toda esta gran escena del acto cuarto, la escena de Leonora del Trovador, en versión, ya lo acabamos de decir, de María Callas, Giuseppe Di Stefano, y el cuerpo estable del Teatro de la Scala con Herbert von Karajan. Nos vamos a despedir con otra voz exactamente igual de memorable, pero por otros motivos diferentes. No va a ser en este caso, como siempre nos suele pasar, la de la Schwarzkopf, pero sí vamos a pasar del repertorio italiano al repertorio alemán. Y mañana el sol volverá a brillar, y por el camino que sigo, nosotros, los dichosos, seremos unidos por él en el corazón de esta tierra que respira sol. Y en la amplitud de la playa, bordeada de blancas olas, descenderemos silenciosos y lentos, sin hablarnos, mirándonos a los ojos, y sobre nosotros se posará el mudo silencio de la felicidad. Ese texto bellísimo sirve también como texto para otro de los más bellísimos líderes jamás escritos, Morgen, de Richard Strauss, a quien tuvimos ya la semana precedente con su última música escénica, y a quien hemos pedido también que venga hoy a coronar el edificio de nuestro programa. El próximo programa que hemos hecho, pues ahí en el cuarto de máquinas, Luis Guijarro y Margasca, que ha tomado su relevo en el momento oportuno, y en la selección musical y los comentarios, José Luis Tellez, celebrando ya que el Ebro, pese a la voz de María Callas, no se haya llegado a desbordar, y ahora dándole el paso a esa otra voz gloriosa también de Jessie Norman, que es la que va a poner punto final sobre este texto de Mackay, magnífico, con música de Strauss a nuestro tiempo. El próximo domingo, a la misma hora, en Música Reservata, aquí en Radio Clásica, volveremos a estar, si queréis participar, de nuestro viaje por las músicas más bellas jamás escritas. Hasta entonces.